porque la verdad es que son bien heterogéneos, no son todos iguales, pero sí que contienen eh, mucho aporte de carbono y de hidrógeno en su estructura. ¿Ya? Eso es algo que es común. Espérenme, voy a sacar la sala de espera porque siguen apareciendo. Ya, ahora sí. Mm, ya, les decía que entonces los lípidos sí que tienen algo en común, pese a que son un grupo bien heterogéneo, y aquello que tienen en común es que los lípidos están compuestos por una cadena bien larga de carbono y hidrógenos y con poquita cantidad de oxígeno en su estructura. Entonces podríamos decir que son hidrocarbonados, ¿cierto? Son cadenas de hidrocarburos y que por lo tanto entonces son apolares y tienen la característica de que no se mezclan bien en solventes polares como el agua, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, eso ya nos dice que los lípidos deben ser tratados de una manera un poco distinta por parte de nuestro organismo, ¿cierto? Las grasas en general, para movilizarse en la sangre, deben ser transportadas por proteínas especiales, por las lipoproteínas, porque como son apolares, entonces si simplemente las enviamos a la sangre para que se muevan por el plasma, que es líquido, que es agua, simplemente terminarían tapando el sistema vascular. ¿Se fijan? Porque son apolares. Por lo tanto, eso es algo que comparten todos los lípidos. Son apolares o también se les dice hidrofóbicos, ¿cierto? Que no se mezclan con el agua apropiadamente, no se disocian, no se pueden disolver en agua. Sí se podrían disolver en solventes que también sean apolares, que también sean de naturaleza lipídica, ¿ya? Pero las células no disponen de esos solventes, la verdad. Lo único que podría, digamos, producirse en ese sentido para poder descomponer las grasas y solubilizarlas un poco más fácil, por ejemplo, son las sales biliares que produce la vesícula biliar para la digestión, ¿cierto? Para poder separar las grasas, o los jabones, por ejemplo, los jabones o detergentes tienen por su estructura química la capacidad de separar las grasas y hacerlas como micelas o gotitas más chiquititas para que después se puedan lavar. ¿Se fijan? Esas son una propiedad que comparte todos los lípidos, que se puede más o menos separar y se vuelve más chiquitito esta cadena de hidrocarburos al usar detergentes. ¿Ya? Pero con los solventes polares no pasa nada, en el fondo no se mezclan ni se disocian en agua. Ahora, hay lípidos que la mayoría de ellos tiene solo carbono, hidrógeno y oxígeno, pero hay otros que también tienen fósforo y nitrógeno, como el caso de los fosfolípidos, que vamos a conversar de ellos también. ¿Sí? Bien, entonces la categoría de lípidos la podemos separar en dos grandes grupos. Uno es aquellos que no tienen ácidos grasos en su estructura química, que son derivados de anillos de hidrocarburos, como los esteroles y algunas vitaminas liposolubles también. Y por otro lado tenemos ácidos grasos que sí que tienen en su estructura química a lo menos un ácido graso. ¿Ya? Entonces tienen ácidos grasos en su composición. Y está el caso de los mismos ácidos grasos, ¿cierto? De los fosfolípidos, que también tienen ácidos grasos, de los triglicéridos y las lipoproteínas, que también tienen ácidos grasos en su estructura. Pero lo que más nos importa dentro de los lípidos con ácidos grasos en la estructura son en los tres primeros, ¿ya? Porque las lipoproteínas principalmente están formadas por ácidos grasos más proteínas y sirven para transportar las grasas, básicamente. En cambio, estos otros ácidos grasos forman partes estructurales de la célula, entonces es muy importante. Bien, acá les muestro la estructura química de un ácido graso. Deben saber ustedes que es una cadena muy larga de carbono e hidrógenos. Y la cadena puede ser, digamos aquí, puede ser variable. Puede tener 50 carbonos, 20, 10. Esto puede ser súper variable, dependiendo del tipo de ácido graso del que estemos hablando, ¿ya? Pero a todo esto, todo ácido graso, además de los carbonos y los hidrógenos,
tiene un grupo funcional aquí, en un extremo. ¿Conocen ustedes qué grupo funcional es este que está acá? Aquellos que les gusta más la química. ¿Saben cómo se llama este? Este grupo de aquí. ¿Lo conocen de antes? ¿No? ¿No es ¿Nadie? un alcohol? ¿No? Bueno, ese grupo corresponde a un grupo carboxilo, ¿ya? Y este grupo carboxilo está siempre en un extremo del ácido graso y precisamente este grupo funcional tiene las características de ser un ácido débil, entonces por eso es que se le llama ácido graso, porque tienen todos un grupo carboxilo, ¿ya? En un extremo. Y un montón de enlaces de carbonos con hidrógeno. ¿Bien? Bien, entonces, los ácidos grasos deben saber que sirven para almacenar energía, ¿cierto? Son moléculas que son muy útiles para producir energía en la célula. Y eso está muy vinculado a la gran cantidad de carbonos e hidrógenos que tiene su estructura, porque a partir de la ruptura de estos enlaces de carbono se puede obtener energía luego, ¿ya? Entonces, estas moléculas de ácidos grasos tienen un potencial energético mucho más alto que el de un azúcar, que el de un carbohidrato. Piensen ustedes que un carbohidrato tan solo puede llegar a tener como máximo 6 carbonos en su estructura. En cambio, estos ácidos grasos pueden tener 20, 30 o más enlaces de carbono y por lo tanto de solo uno podemos obtener muchísimo más rendimiento energético que de un carbohidrato, ¿ya? Ahora, el tema está en que las grasas usualmente no es el principal medio para conseguir ATP, para conseguir energía. La célula siempre prefiere usar los azúcares primero porque tiene menos pasos metabólicos para conseguir energía a partir de él. El azúcar directamente entra a la respiración celular. En cambio, un ácido graso, tenemos que primero separar estos carbonos, tenemos que beta oxidarlo para recién después poder entrar a la respiración celular. Entonces, requiere un poco más de energía, de invertir energía para poder sacar energía de él. ¿Me entienden, chiquillos? ¿Me siguen o no? Perdón, profe, me perdí un poquito. A ver, dígame. No, en lo último que estaba explicando. Yo les decía que para los ácidos grasos, para que esto se convierta en ATP, ¿cierto? Que es la energía que la célula necesita y que el ATP es el resultado de la respiración celular, ¿cierto? Del catabolismo energético. Para llegar a ese punto, primero tiene que hidrolizarse la cadena, tiene que beta-oxidarse y después recién entra a la respiración celular. En cambio, un carbohidrato entra directamente al proceso de respiración celular para llegar al ATP. Entonces el camino es más O corto. sea, para que se convierta en ATP, tengo que darle energía para convertirse en eso. Sí, porque hay otras reacciones enzimáticas, otras reacciones químicas para poder adecuarlo para que vaya a la respiración celular. ¿Entienden? ¿Se entiende o no? Sí, profe. A la célula le resulta más costoso empezar a recurrir a sacar energía de las grasas que de los carbohidratos, que le resulta más rápido y menos costoso. Pero al final de cuentas, cuando una célula usa un ácido graso, recupera por lejos la inversión que tuvo que haber hecho energéticamente, porque de esta molécula puede sacar mucho más energía que de un puro azúcar, de un monosacárido. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, de todas formas, es beneficioso usar las grasas, pero las células lo prefieren dejar en caso de que falten azúcares o de que falten carbohidratos. Ahí recurro a las grasas, ¿verdad? Es como la segunda fuente de energía. Y por lo tanto, como esta molécula puede llegar a ser tan larga, llena de carbonos e hidrógenos,
Entonces la célula, cuando le sobra carbohidratos, cuando le sobra azúcares, los puede convertir en grasas. ¿Se fijan? Para mantener una reserva ahí a largo plazo o a mediano plazo de energía. En cambio, las azúcares son ahora, sí, a corto plazo, energía ahora. ¿Ya? Y está mucho más adecuada a usar primero los azúcares. ¿Sí? Entonces aquí le estoy mostrando un ácido graso que tiene doble enlace en alguna parte de su estructura, en alguna parte de esta gran cadena de carbonos e hidrógenos, de hidrocarbonos. Este doble enlace genera una especie como de codo aquí, como una vuelta, ¿cierto? O como un bolsillo, si ustedes lo quieren, de esta cadena de hidrocarbonos. Entonces, conformacionalmente, así como si lo vemos en 3D, este ácido graso tiene como un doblez, ¿verdad? Es un ácido graso entonces que se llama insaturado, dado que tiene este doblez tridimensional gracias a este doble enlace acá. Por lo tanto, este doble enlace también se le llama insaturación, ¿sí? Y hace que tenga una conformación un poco diferente a un ácido graso, por ejemplo, que no lo tiene, que va a ser todo recto completamente. Si tiene un doble enlace o más de uno, va a esta molécula a empezar a tener como unas vueltas diferentes, tridimensionalmente hablando. Y este fenómeno hace que en general las grasas, que son insaturadas, que tienen insaturaciones, se comporten de una manera especial a temperatura ambiente. Estas grasas suelen ser más líquidas a temperatura ambiente, suelen ser del tipo aceitosas a temperatura ambiente. En cambio, las grasas que son saturadas, que no tienen ningún doble enlace y que son así rectas, suelen ser más duras o más firmes a temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, por lo general, todas las grasas de tipo aceites tienen esta característica, que son insaturadas, que tienen uno o más dobles enlaces en su estructura y que son más líquidas a temperatura ambiente, y se da el fenómeno en que la mayoría de estas grasas insaturadas son de origen vegetal, son aceites de origen vegetal. En cambio, en el caso de los ácidos grasos que son saturados, entonces acá, a temperatura ambiente suelen ser más sólidos, suelen ser como más densos a temperatura ambiente. Por lo tanto, vienen usualmente de origen animal, las grasas saturadas. ¿Sí? Entonces, ¿tienen preguntas hasta aquí, chiquillos? ¿Dudas? ¿Preguntas o dudas? Entonces las vegetales, o sea, el aceite vegetal sería, el ácido vegetal creo que se decía, son más líquidos mientras que el animal son más sólidos. Claro. Pero el animal tiene la del doble enlace como el vegetal. Las grasas animales suelen ser saturadas y tienen enlaces simples, son rectas químicamente hablando. ¿Ya? En cambio, los de origen vegetal suelen ser más líquidos, suelen ser más aceitosos y por lo tanto sí que tienen insaturaciones en la cadena y son insaturados. ¿Ya? Piensen ustedes en la grasa que trae la carne. Esa grasa animal, ustedes la dejan afuera porque la van a asar o cualquier cosa y es sólida. Ustedes hasta la pueden ahí tocar, así va a ser sólida. En cambio, los aceites, a la misma temperatura, son más fluidos y son más líquidos, porque son generalmente insaturados, ¿cierto? Y eso le da la propiedad de ser más fluidos a temperatura ambiente. Y dentro de los dos ácidos grasos, entre los insaturados y los que son saturados, de origen animal, la verdad es que nuestro sistema enzimático está más adaptado para digerir y absorber y manejar entonces estas grasas de mejor manera cuando son insaturadas, es decir, cuando son grasas de origen vegetal, más aceitosas, ¿cierto? Es más fácil un poco asimilarla
que las grasas saturadas animales, que son un poco más densas y más pesadas de absorber y de transportar, ¿sí? Por eso es que muchas veces las grasas saturadas, los nutricionistas recomiendan, sobre todo a personas que ya tienen mucha grasa corporal, evitar un poco todos los alimentos que tienen grasas saturadas en exceso, ¿ya? Y les recomiendan a las personas consumir carnes que tengan, ojalá, un menor porcentaje de grasa saturada. Carnes blancas, por ejemplo, algunos tipos de pescados, ¿se fijan? Porque va a tener una grasa, más bien el aporte graso va a ser más cargado a lo vegetal, más cargado a los aceites insaturados, que son como más nobles en su estructura química y es más fácil de absorber, ¿ya? ¿Tienen preguntas o dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿No, profe? ¿No? Ya. Ahora tenemos que hacer una división de los ácidos grasos saturados. En los ácidos grasos saturados podemos encontrar dos tipos de ácidos grasos saturados y que son, recuerden, generalmente de origen vegetal, tipo aceites y todo eso. Entonces podríamos dividirlo en dos. Los ácidos grasos insaturados trans, se les llama trans, y los cis. Entonces, ¿han escuchado hablar de las grasas trans y las grasas cis? O bueno, estas son las más como las que más se conversa, ¿no? Las trans, ¿la han escuchado? ¿O no? Sí, me suena a mí las trans. ¿Sí? ¿Les suena? Bueno, Sí, a mí igual. las grasas trans son, igual que las cis, tienen insaturaciones, son aceites de origen vegetal, pero el tema con las grasas trans es que la orientación de los hidrógenos y de los oxígenos del doble enlace, en el caso de las trans, las hace más complejas de transportar y de manejar por parte de nuestro sistema, de nuestro metabolismo. Entonces las grasas trans son más peligrosas para la salud, ¿cierto? Porque son las que suelen acumularse, por ejemplo, de productos alimenticios que son industrializados y que vienen como muy procesados. Por lo tanto, aquellos alimentos que son muy procesados, por ejemplo, piensen ustedes en las margarinas, ¿cierto? Que son un producto muy procesado y que se consigue formar a través de aceites vegetales. O sea, las margarinas tienden a ser, entre comillas, y así nos las venden como más sanas porque son a partir de aceites, pero tienen tantos procesos químicos, pasan por tantas, digamos, factores de temperatura y se oxigenan, se llegan a hidrogenar tanto esas grasas que terminan este doble enlace teniendo una estructura de tipo trans, una orientación de este doble enlace que lo vuelve más nocivo que el ácido graso insaturado cis o que el original, digamos. ¿Da? Entonces, nosotros podemos convertir un aceite vegetal muy noble, insaturado, como el aceite de oliva, lo podemos, si lo llevamos como a la fritura, por ejemplo, a una temperatura extrema, podemos cambiar esa armonía que tiene la molécula por una conformación de este enlace trans y eso va a ser más nocivo de lo que era originalmente. Todo por ser procesado, por estar a temperatura extrema o por ser hidrogenado en una fábrica industrial, recibimos un producto que ahora es más difícil para nuestro organismo digamos, de procesar, de absorber y de transportar. Incluso puede llegar a ser más difícil que las grasas saturadas mismas. ¿Ya? Así que entre las dos, siempre es mejor recurrir a aquellos ácidos grasos que están como en su arquitectura natural, ¿cierto? Por eso los aceites de oliva ahora se les hace mucho énfasis en que sean extra vírgenes, se fijan, que sean lo menos procesados posible para que sean en su estructura más conservada lo que es naturalmente y que es lo más fácil, digamos, para absorber y transportar por nuestra
lipoproteínas de la sangre. Porque si no, entonces pasa a ser más difícil de absorber y de transportar, y estas grasas pueden tapar arterias, ¿cierto? Pueden generar arteriosclerosis y todas esas cosas que después terminan en infartos y todo, ¿ya? Porque las grasas siempre deben ser acompañadas para movilizarlas en la sangre. De lo contrario, podrían, como son apolares, podrían apelotonarse en el plasma de la sangre, en el agua de la sangre, y podrían tapar y obstruir arterias. ¿Bien? Entonces, chiquillos, ¿preguntas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Mencionó el CIS como alimentos más naturales o no? Las grasas cis, sí, no lo he mencionado, tiene razón. Las grasas cis sí, están muy asociadas a esos lípidos que son, como por ejemplo, de origen, hay algunos que vienen en los pescados naturalmente, que son de origen animal, si ustedes se fijan, sí lo son, pero tienen la misma estructura de doble enlace y no son sólidos a temperatura ambiente porque precisamente son insaturados. Tienen esta insaturación cis. Entonces ahí tienen ustedes digamos, los aceites del salmón, que una grasa del salmón, que es un animal, es verdad, pero es aceitosa, es insaturada cis. Entonces aquí están también los omega 6, los omega 3, que son grasas súper beneficiosas y que ayudan, incluso aportan para bajar los niveles de colesterol, esos niveles de lípidos que son nocivos. Entonces tener más de estas grasas cis es beneficioso para la salud que cargarnos a la parte trans de los procesados. ¿Ya? ¿Cómo bajan el nivel de colesterol? No es que lo bajen, pero ayudan, ¿cierto? Son más beneficiosas en el sentido en que es más fácil de transportar, son más fáciles de absorber, por ejemplo, y tienen la misma función que los otros, ¿cierto? La función de las grasas es aportar carbono, energía, ¿cierto? Para la célula, y con este carbono las células pueden fabricar otros tipos de nutrientes también. Entonces, a la célula en realidad no puede escoger cuál va a usar, depende de la alimentación. Entonces, ya sea que le llegue trans o cis, igual va a cumplir el mismo rol. Pero si tienen mayor aporte de grasas cis, va a ser más saludable para la célula que las trans. Entonces es mejor que estas grasas estén más cargadas en la alimentación que las grasas trans que vienen en los productos fritos, por ejemplo, y procesados. A eso me refiero. Perdón, estoy preguntando mucho, pero otro ejemplo del CIS sería como la carne blanca aparte del pescado. Lo que pasa es que las carnes blancas que no traen mucho contenido graso están más cargadas a las proteínas. ¿Ya? Por ejemplo, el pollo que es muy poco graso, ¿se han fijado ustedes que cuando el pollo es a la plancha o cuando el pollo es cocido es muy poco graso? Bueno, eso principalmente tiene un aporte mayor de proteínas que de grasas, ¿ya? Pero en los pescados se da el caso de que los pescados hay algunos que sí son muy grasos, como los salmónidos, por ejemplo. Eh, ¿Conocen ustedes algún otro pescado que también a la plancha le salga como aceitito? La reineta. La reineta, sí, la Sí, le reineta tira la playa y queda más grasosa. más grasosita, bueno, esos Porque le echo aceites, mantequilla. pero ahí ya estamos Ya, otra hablando cosa. de otra grasa, ¿cierto? La mantequilla es de grasa animal. La mantequilla, recuerden que es de grasa saturada porque se saca de la grasa de la leche, y la leche es de origen animal. Entonces, todas las grasas de la leche se utilizan para fabricar la mantequilla, ¿ya? Pero en el pescado mismo, así que lo que trae la carne, esas son grasas que suelen ser aceitosas más bien, ¿ya? Pero bueno, lo importante, chiquillos, que les queden presente es que dentro de las categorías, de las dos grandes categorías, trans, o sea, no trans, sino que
saturados e insaturados, las que son insaturadas son más beneficiosas. Pero dentro de esas insaturadas hay una que es bastante nociva, que es la trans, y que se vuelve así producto de la industrialización alimenticia a la que es sometida ese aceite, ese tipo de lípido, que termina siendo más difícil de absorber y de transportar por parte de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, originalmente las grasas que son insaturadas no eran malas, hasta que empezaron a aparecer todos los productos fritos, procesados, las papas fritas estas en bolsa y todo eso, son productos muy procesados que tienen muchas grasas trans en la composición, ¿ya? Y que puede llegar a ser peor que la grasa saturada, que la que tiene un trocito de carne, por ejemplo, ¿ya? Acá les muestro la estructura ahora del ácido graso saturado, que si ustedes se fijan no tiene ningún doble enlace, es todo lineal y recto. Entonces, tridimensionalmente también va a ser recto, así, tal cual. Y estas grasas suelen ser de origen animal, ¿cierto? El tejido graso animal, y por lo tanto son más bien sólidos o más firmes a temperatura ambiente, dada la estructura química que ellos tienen. ¿Bien? No son tan fluidos, a menos que le pongan temperatura, ¿cierto? Ahí cambia un poco la cosa. Bien, mientras que, recuerden, los otros ácidos grasos insaturados sí tienen dobles enlaces aquí, y eso los hace ser fluidos a temperatura ambiente. Bueno, ahora hablemos de otro lípido que también tiene en su estructura, lleva incorporado ácidos grasos. Es el caso de los glicéridos, ¿ya? Entonces aquí tenemos una molécula, esta de acá, es un glicerol o glicerina, que es una molécula más bien de tipo polar, porque tiene como la arquitectura química de un alcohol parecido, por lo tanto ella es más bien polar, este glicerol o glicerina. Y este glicerol o glicerina se une, se puede enlazar, porque tiene estos grupos de acá que ustedes ven, que son los hidroxilos, ¿cierto? Tiene unos grupos y unos puntos por donde se pueden enlazar ácidos grasos. Entonces aquí estamos viendo 3 ácidos grasos, por acá. Pero solo estamos viendo los carboxilos finales del ácido graso, porque acá hemos resumido toda la cadena de hidrocarburos que puede haber para allá, ¿cierto? Está resumida. Y estamos viendo los carboxilos, que es la parte final de ellos, de los ácidos grasos. Y estamos viendo cómo van a reaccionar, van a unirse grupo carboxilo con grupo hidroxilo del glicerol, aquí 3 ácidos grasos. Entonces, cuando esto pase, se va a generar, cada vez que unamos un ácido graso con el glicerol, se va a generar un enlace que se llama enlace éster. Por lo tanto, si estamos juntando 3 a la glicerina o al glicerol, estamos haciendo 3 enlaces éster, ¿sí? Y para eso se necesita una enzima, se necesita una proteína que ayude a hacer el enlace. Para al final, cuando se termine el proceso, que aquí le pusieron la esterificación porque son muchos enlaces éster, vamos a terminar con una molécula toda unida. ¿Se fijan que aquí quedó los enlaces éster y que por lo tanto reaccionó el hidroxilo con el hidrógeno final que tiene el carboxilo? Y este hidrógeno final aquí ya no está. ¿Se fijan? No está. Y tampoco está los hidrógenos que había acá originalmente. El hidrógeno que tenía el carboxilo y el hidrógeno que tenía el hidroxilo aquí ya no están. Por lo tanto, cada vez que hacemos este enlace, se produce una reacción en la que se liberan 3 moléculas de agua en total, una por cada enlace éster. Y eso es producto de que perdemos el hidroxilo acá, perdemos un hidrógeno y solo queda un oxígeno en este enlace, que es un enlace que también se conoce como la síntesis
por deshidratación. Lo habían escuchado antes, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Es lo mismo que sucede con los carbohidratos, es el mismo tipo de enlace de los carbohidratos y el mismo tipo de enlace de las proteínas, solo que acá se llama éster, porque estamos hablando de moléculas lipídicas, de moléculas grasas. Aquí hay ácidos grasos involucrados. ¿Ya? Entonces, una síntesis por deshidratación, una condensación, también lo pueden encontrar como condensación, y por lo tanto este enlace es un enlace estable, es un enlace firme de tipo covalente. ¿Ya? Entonces, para poder separarlo después, esta molécula grande, con los 3 ácidos grasos fusionados aquí, se necesita otra enzima que haga hidrólisis, ¿cierto? Que haga la ruptura del enlace usando agua como molécula de necesidad. Tenemos que agregar agua para poder separar este enlace más la enzima que hace el trabajo, ¿sí? Entonces esto es para revertirlo. Bueno, la cosa es que conseguimos una molécula de almacenamiento por excelencia porque tiene muchas cadenas de hidrocarburos y cuando nuestro organismo le falta energía va a recurrir a este tipo de grasas de almacenamiento, que son los triacilglicerol o también llamados triglicéridos, ¿sí? Y es porque tiene 3 ácidos grasos con un glicerol en su estructura. Podríamos encontrar en el camino de fabricar triglicéridos, también podríamos encontrar monoglicéridos o diglicéridos, dependiendo de cuántos ácidos grasos estemos fusionando en esta molécula de glicerol. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿les queda claro este fenómeno? ¿Tienen preguntas o dudas? En ese boleto ahí cuando esterificación libera 3 moléculas de agua, ¿cierto? Y cuando quiero romperlo, ¿tengo que agregarle más moléculas de agua o menos? Las mismas No, 3. las mismas 3. Las Para mismas 3. romperlo. Si quieres Yeah. separar todos los ácidos grasos de aquí, como son 3 ácidos grasos, van a necesitar 3 moléculas de agua. Si quisiera solo separar un ácido graso del glicerol, va a necesitar una molécula de agua para hacer la hidrólisis. Pero además, recuerden que van a necesitar una proteína que haga la hidrólisis. No va a llegar y pasar así espontáneamente. Es muy raro que pase espontáneamente. Hay enzimas que hacen estos trabajos. ¿Ya? Bien. Ahora, este triglicérido es la forma en que nuestro organismo almacena energía para el mediano a largo plazo. Y estos triglicéridos van a parar a una célula especializada en guardar este tipo de grasas, que esta célula se llama adipocito. Es una célula que forma el tejido graso, que está debajo de la piel, por ahí por donde se junta grasita. Es un tejido lleno de adipocitos y cada adipocito está llenito adentro de triglicéridos de almacenamiento. ¿Ya? Porque como especie, los humanos, al principio de los tiempos, eran nómades, ¿cierto? Y podían comer de vez en cuando conseguían cazar a un animal o cuando conseguían recoger algún fruto, ellos podían comer. Entonces nuestro organismo, digamos, está adaptado como especie nómade a, una vez que recibe comida, lo que queda, ¿cierto? Lo que sobra de energía, lo convierte en grasa y lo almacena y lo guarda para periodos de escasez. Entonces es muy común que cuando nos pasamos de las calorías, es que esas calorías se guarden y se almacenan en formato de triglicérido, ¿cierto? Y van a parar a la grasita debajo de la piel. ¿Ya? Entonces nos sirve para formar estos triglicéridos la grasa animal. ¿Se fijan? La grasa está bajo la piel. Ahora, ¿para qué sirven esta grasa animal? Bueno, hay algunos animales que les sirve mucho más que a otros. A nosotros los humanos actualmente ya no nos es tan útil porque tenemos acceso a los alimentos casi todo el tiempo. ¿Se fijan? Ya no somos nómades ni necesitamos andar cazando por ahí, sino que en nuestra realidad actual
por lo menos nosotros, ¿cierto? Compramos los alimentos, en fin, ¿ya? Pero hay otras especies, por ejemplo, que viven en ambientes muy, muy fríos, como este osito polar, que él sí se las tiene que buscar, tiene que cazar y tiene que conseguir alimento. Incluso hay periodos en que este osito polar hiberna, ¿cierto? Y baja su metabolismo hasta que el tiempo mejora, porque vive en un ambiente muy extremo. Entonces la grasa que él pueda acumular bajo la piel le va a servir para los periodos de hibernación y para los periodos en que no encuentre alimento para sostener su gasto energético. Por lo tanto, es muy importante para este tipo de animales esta grasa, este tejido adiposo, está llenito de triglicéridos, ¿sí? Por lo tanto, este tejido adiposo a ellos primero también les aísla y los protege del frío, ¿cierto? Es una capa de aislación térmica, la grasa. También es de aislamiento, digamos, contra golpes, por ejemplo, o contra, si se pelean, lo más probable es que la herida no alcance un órgano fundamental porque hay una gran capa de grasa bajo la piel. Entonces también los protege en ese sentido. Y tiene la energía suficiente en caso de que no consiga alimento o que esté hibernando para mantenerse vivo igual, ¿cierto? Para sobrevivir. Bien. Entonces los triglicéridos, la verdad es que son importantes porque es una forma de almacenar energía en frente a la necesidad. Pero por supuesto que todo en extremo es malo, ¿cierto? Entonces, chiquillos, ¿tienen preguntas, dudas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Profe, ¿Sí? no sé si lo dijo, pero ¿qué es esterificación? Es el proceso por el cual se hacen enlaces éster. Es súper, suena como muy Ah, ya. fuerte, pero a eso se refiere la esterificación. Es que hay todo un movimiento enzimático, unas proteínas que están encargadas de hacer enlaces éster. ¿Para qué? Para conseguir unir ácidos grasos al glicerol, porque eso tiene enlaces éster. Entonces, mientras estamos haciendo esto, hasta que conseguimos la molécula del triglicérido o el triacilglicerol, ese proceso se llama esterificación. ¿Ya? Recuerden que entonces estos enlaces son éster y son síntesis por deshidratación y forman esta molécula grande de almacenamiento energético que se guarda en el tejido graso. En el caso de que nuestro organismo necesita recurrir a esta fuente de energía, a las grasas, porque no puede disponer de carbohidratos, por ejemplo, entonces va a recurrir a los triglicéridos y va a tener que hidrolizar el enlace éster, sacarlo de vuelta, ¿cierto? Hacer la reacción contraria. Separar así estas cadenitas y terminar con el glicerol por una parte y con los ácidos grasos por la otra parte, ácidos grasos libres. ¿Se fijan? Que estos ácidos grasos entonces después van a ser convertidos cada uno de ellos en energía, en ATP. ¿Ya? Pero eso se puede hacer en el hígado principalmente. El hígado tiene la capacidad de poder convertir ácidos grasos en energía, ¿cierto? En intermediarios de la respiración celular para fabricar ATP. ¿Sí? Ahora, este proceso se conoce como la lipólisis, o también llamada la ruptura o la lisis de las grasas, ¿cierto? La ruptura o lisis de las grasas es la lipólisis y es un proceso en el cual se sacan los triglicéridos del tejido adiposo, se hidrolizan los enlaces ésteres y quedan ácidos grasos libres que van a parar al hígado para que sean convertidos entonces en intermediarios energéticos para la respiración celular y para al final conseguir energía, conseguir ATP. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Dudas? Todo bien, ¿No? profe. Diga. Entonces las grasas se almacenan en forma de adiposito Claro, y los La grasa- carbohidratos en forma de glucógeno. claro, exactamente. Los carbohidratos en forma de glucógeno, como una cadena bien larga, pero esa energía es
más, es como una fuente que tenemos a mano más próxima. En cambio, esta es una fuente de energía mucho mayor, con mucho más ¿A largo potencial plazo? de energía, pero más a largo plazo, sí. Ah, ya. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que primero hace nuestro organismo cuando falta glucosa en sangre? Porque, por ejemplo, estemos en ayuno, no hemos comido nada, lo primero que va a hacer nuestro organismo es recurrir al glucógeno que está almacenado en el hígado. Y vamos a hidrolizar el glucógeno y hacia la sangre va a irse liberando glucosa en formato de monosacárido, para que las células puedan incorporarlas y conseguir energía. Si nos falta, si ya nos hemos agotado toda la reserva de glucógeno, entonces vamos a tener que recurrir a la lipólisis. Vamos a tener que sacar la grasa de su reserva, a llevarla a la sangre, se va a incrementar los triglicéridos en la sangre, cosa que es un poco riesgosa porque esta grasa, recuerden, si hay muchas, puede tapar el sistema vascular, entonces es un poco complejo que hayan demasiados triglicéridos dando vuelta. Pero deberíamos conseguir transformarlos en ácidos grasos y para después formar ATP. ¿Verdad? Entonces hay situaciones, hay algunas enfermedades en que se aumentan demasiado, excesivamente los triglicéridos en la sangre. Por ejemplo, las personas diabéticas. Las personas diabéticas, independiente de qué tipo de diabetes tenga, su problema es que no puede usar carbohidratos. Aunque tenga en la sangre, los carbohidratos no se pueden usar. Por lo tanto, el sistema se comporta de la misma manera que si no hubieran carbohidratos. Y empieza a sacar triglicéridos, empieza a hacer lipólisis, la sangre empieza a llenarse un poco de grasa, el hígado se puede llenar de grasa también, porque ahí llegan los ácidos grasos para poder disponer de energía. Porque es más grave no tener energía, ¿cierto? Eso es mucho peor para nuestras células. Si nos quedamos sin energía, las células podrían empezar a morir. Entonces, que haya grasa en la sangre pasa a un segundo plano en ese contexto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Duda? ¿No? ¿No? Bueno. Ya. Acá tenemos ahora otro tipo de lípido, que es un lípido que también tiene ácido graso en la estructura. Estamos en la misma categoría. Pero este tiene fósforo y tiene nitrógeno también. Y no sirve para almacenar energía, ni mucho menos. Este lípido, los fosfolípidos, tienen una función estructural. Están pensados para formar las membranas biológicas, ¿cierto? Para las membranas celulares, para todo lo membranoso están los fosfolípidos. Así que su función es distinta a las anteriores. Y si se fijan, hay una parte del fosfolípido que es redondita, que se representa siempre como una parte redonda, que se le llama también, como es redondo, le dicen la cabeza del fosfolípido, y esta cabeza del fosfolípido está enlazada, está unida a dos colitas de ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados. O sea, ahí depende, ¿cierto? Hay ácidos grasos que tienen muchas insaturaciones de estas colitas, o hay otras que son rectas y son saturadas. ¿Ya? Entonces ahí un poco de la suerte. En la cabeza tenemos una región que se llama polar. Polar o hidrofílica, porque esta región del fosfolípido, a diferencia de las grasas, las demás grasas, sí se mezcla bien con el agua, le gusta el agua y se relaciona bien con el agua. Pero esta parte de acá, donde están las colas de los ácidos grasos, como una cadena grande de hidrocarburos, claramente es apolar. Esta parte es hidrofóbica, totalmente repele el agua, no le agrada el agua. Entonces, finalmente, a esta molécula, que es un poco bipolar para sus cosas, porque por una parte se mezcla por el agua y por la otra no, se le llama anfipática.
¿sí? A estas moléculas que se comportan así paradójicamente de dos formas al mismo tiempo, se les llama anfipática, ¿sí? Porque son las dos cosas a la vez. Entonces recuerden, es súper importante que recuerden que los ácidos grasos de las colas son apolares, como cualquier grasa, pero lo que hay en la cabeza es hidrofílico. Son moléculas que sí se vinculan bien con el agua. Entonces, ¿qué tenemos en la cabeza del fosfolípido que lo hace ser polar en esa zona? Tenemos nuevamente un glicerol aquí, que es donde se unen los ácidos grasos. ¿Se fijan? Ahí se unen los ácidos grasos al glicerol. Entonces hasta aquí tenemos un diglicérido y justamente el glicerol sí es polar. Luego el glicerol además lleva un grupo fosfato, donde ustedes ven que hay un fósforo al centro, que también es un grupo polar. Y en este caso tenemos un grupo que se le llama una colina, ¿cierto? Está de acá. Es una colina porque tiene algo muy especial que es un nitrógeno central. Por lo tanto, a este fosfolípido se le llama fosfatidilcolina, ¿sí? Porque tiene este grupo funcional que es una colina. Y hay fosfolípidos que en vez de colina, aquí tienen una serina, por ejemplo. Y entonces esto se llamaría fosfatidilserina. O tienen un grupo inositol, entonces se va a llamar fosfatidilinositol. ¿Se fijan? Entonces este grupo puede ser variable. Pero lo que pasa es que la fosfatidilcolina es el fosfolípido más abundante en la membrana celular. Es el más común, ¿sí? Por eso es que lo destacamos siempre, ¿ya? Y al igual que los otros dos grupos funcionales, es polar también, la colina. ¿Bien? Por lo tanto, todo lo que hay en la cabeza se vincula bien con el agua, pero las colas obviamente no, son apolares, ¿sí? Y eso hace que esta molécula en el agua, en el solvente universal que tienen nuestras células, ese que abunda en un 70%, hace que se comporte de maneras especiales en un medio acuoso, dado que por una parte sí le gusta el agua y por la otra parte no. ¿Bien? Entonces, hasta aquí. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo no? No, profe. Ya. ¿Qué pasa entonces ahora con los fosfolípidos si le ponemos un medio acuoso? La verdad es que podrían suceder varias situaciones. Por ejemplo, si ponemos un recipiente con agua y le dejamos caer fosfolípidos, estos se podrían ordenar en una monocapa, que sería esta de acá. Es una monocapa porque solamente aquí están todas las cabezas y se fijan las colas como que repelen el agua y quedan hacia arriba, fuera del agua. Entonces tenemos solo una monocapa aquí. Pero también podrían ordenarse de una manera distinta. Por ejemplo, podrían formar una micela, que es como una gotita de agua, en donde todas las cabezas quedan vinculadas con el agua, pero adentro se forma un bolsillo apolar, que como que aquí no puede atravesar el agua. Queda el agua repelida en esta zona, pero por este lado el agua se vincula bien con la cabeza de los fosfolípidos. Entonces termina siendo como una gotita de agua, o sea, de agua de grasa, una micela. ¿Bien? Y acá tenemos nuestra bicapa de fosfolípido tan conocida por formar las membranas celulares. Entonces, tiene una zona donde están las cabezas polares vinculadas con el agua y por el otro lado está la otra capa, por eso son bicapas, que también las cabezas quedan vinculadas con el agua por acá, pero al centro se organizan y se ordenan todas las colas de los fosfolípidos, todas, todas, todas. Y esta zona, como es apolar, está repeliendo el agua, por eso se ve blanco acá. Acá el agua como que es, si quiere tratar de entrar a esta zona, el agua es repelida, ¿cierto? Es echada hacia afuera, hacia las cabezas. Entonces se forma como una
digamos, un espacio todo hidrofóbico o apolar. Y gracias a este ordenamiento es que la célula tiene un medio interno que puede ser diferente y separado, aislado, de un medio externo o un medio acuoso fuera de la célula. Dada la naturaleza anfipática que tienen los fosfolípidos, que cuando se ordenan en bicapas, entonces separan y aíslan dos medios acuosos. Y esa es la base de la organización interna que puede llegar a tener nuestras células. Acá les muestro ahora una vesícula que está formada por bicapa, pero aquí estamos viendo este ordenamiento de forma tridimensional, porque acá estamos viendo una bicapa simple. Cuando esto forma un circulito tridimensional, una bolita, entonces hablamos de una vesícula, ¿ya? Que es muy parecido a la célula, ¿cierto? Una célula es una pelotita redonda formada por una bicapa de fosfolípidos. Bien, entonces tiene la arquitectura de una vesícula, pero simplemente es la bicapa organizada tridimensionalmente. ¿Ya? ¿Tienen preguntas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas o dudas? ¿No? Bueno, No, acá les profe. muestro ahora los lípidos. Vamos a salir de la categoría de los lípidos que tienen ácidos grasos en su composición, de alguna manera, y nos vamos a ir a los lípidos que no tienen ácido graso en su estructura. Y como ven ustedes, estos lípidos están formados por 3 anillos de hidrocarburos de 6 carbonos más un anillo de 5 carbonos. Y son todos derivados del esterol, ¿cierto? De una molécula que se llama esterol. Entonces son de tipo esteroidal, ¿sí? Y aquí tenemos dos importantes categorías de biomoléculas para la célula. Las vitaminas liposolubles, grasas, que tienen esta misma arquitectura química, y las hormonas esteroidales. ¿Cuáles son esas? El cortisol, la testosterona y en general las hormonas sexuales, los estrógenos, la progesterona, son de esta misma arquitectura básica, son derivados del esterol. Y también incluimos aquí la aldosterona, ¿cierto? Que es una hormona lipídica que produce la glándula suprarrenal, igual que el cortisol, que es una hormona lipídica que produce la glándula suprarrenal. Todas estas moléculas ustedes deben saber que son grasas que vienen del tipo esteroidales porque tienen estos anillos que no tienen nada que ver con los ácidos grasos, son en formato de anillos, ¿sí? Y en el caso de las hormonas de esta naturaleza, las hormonas son mensajeros químicos, ¿cierto? Se produce en una célula y ese funciona como un mensaje que va a parar a otra célula. Entonces es una función súper distinta a las de ácido graso, a las fosfolípidos. En este caso, las hormonas son mensajeros químicos, pero su naturaleza en este caso es grasa, lipídica, con anillos. Y en el caso de las vitaminas, súper importante porque está dentro del temario, estas vitaminas también son de la misma categoría, vienen de tipo esteroidales, tienen anillos, ¿se fijan? Pero sus funciones son demasiado variadas. Aquí tenemos funciones muy, muy distintas. En general, las vitaminas ayudan a realizar distintos tipos de procesos relacionados con formación de células, con el metabolismo celular. Por ejemplo, la vitamina K está muy relacionada con ayudar a la formación de coágulos, ¿cierto? Es un cofactor, es un coayudante de algunas proteínas que forman coágulos al final, y si tenemos deficiencia de vitamina K, lo más probable es que tengamos sangrados permanentes o persistentes en el tiempo y que no se puedan formar adecuadamente los coágulos.
la vitamina D está muy vinculada a la formación, digamos, o más bien a la absorción de calcio a nivel digestivo que viene de la alimentación. Entonces, una persona que tiene déficit de vitamina D va a tener déficit para poder absorber calcio de la dieta. Entonces, su calcio, a medida que pasa el tiempo, ese calcio que está en la sangre va a empezar a bajar. Y para poder recurrir a una fuente de calcio de algún lado, nuestro organismo lo va a sacar del hueso. Va a empezar a descalcificar sus huesos. ¿Se fijan? Producto de que no podemos absorber, porque nos falta vitamina D, no podemos absorber de la dieta calcio. Entonces, para la salud ósea, esta vitamina es súper importante y es lipídica, ¿ya? Y la vitamina A y la vitamina E también tienen funciones relacionadas con ser cofactores y coayudadores. De hecho, en el libro de biología, ¿han visto su libro de biología o no? ¿Le han echado un vistazo al libro? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, hay un cuadro resumen como este que está aquí, que tiene todas las vitaminas, incluidas las liposolubles que yo le estoy contando ahora. Estas de acá. Tenemos la vitamina A, ¿se fijan? Tenemos la vitamina D, la E, la K, y después empiezan todas las hidrosolubles que la mayoría son del complejo B. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que ustedes recuerden cuáles son lipídicas y más o menos para qué sirven. Por ejemplo, la vitamina A es responsable, es un precursor de los pigmentos de las células del ojo, ¿sí? Entonces sirve para estas células fotorreceptoras, para formar pigmentos y para que podamos ver, ¿sí? Es súper importante. Y también para el crecimiento de huesos y dientes. Aquí nos dice, ¿verdad? Además nos dice que es un excelente antioxidante, es un buen antioxidante, ¿verdad? Que protege a nuestras células del daño de los radicales libres. En el caso de la vitamina, ¿dónde está? La vitamina E dice que sirve bastante para la formación de ADN y de ARN, para la formación de los glóbulos rojos, ¿verdad? Para el sistema nervioso, para el funcionamiento del sistema nervioso y como un antioxidante también. ¿Se fijan? Entonces es súper importante que ustedes conozcan cuáles son liposolubles, cuáles son hidrosolubles, porque las funciones entre ellas y para qué ayudan es bastante distinto. Fíjense que la vitamina K, como les decía yo, es una coenzima que ayuda a la formación de la coagulación, ¿cierto? Del sistema de coagulación, para formar esta proteína que fabrica los coágulos, que es la protombina. Si nos falta, entonces vamos a tener un sangrado excesivo, un sangrado prolongado. ¿Ya? Entonces, chiquillos, preguntas, dudas. ¿No? Bueno, en resumen, recuerden que las grasas, los lípidos, hay algunos que tienen funciones muy diferentes. Algunos son estructurales, ¿verdad? Otros son vitaminas y tienen múltiples funciones, pero son grasas también. Algunas grasas son hormonas y por lo tanto son mensajeros químicos para comunicarse y regular, ¿cierto?, la función de células que están lejos. Y algunos son importantes para almacenar energía, ¿cierto?, como los triglicéridos. Tienen una función energética. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa, pregunta, duda que tengan ustedes que quieran aprovechar al momento? ¿No? Ninguna, profe. Bueno, entonces voy a darle una pasada, pero no muy profunda, a los ácidos nucleicos, porque como les digo, está fuera del temario, pero para que ustedes Profe, entiendan. ¿Sí? ¿puede volver a las características de los lípidos, por favor?
Le saco una foto y te regresa, por favor. Acuérdense que todo esto que yo les estoy diciendo, ustedes también lo encuentran en el libro que está en digital, ¿ya? Del libro de biología común. Así que no se van Listo, a ya le perder. saqué foto, gracias. Bien, entonces, chiquillos, les quiero mostrar respecto de los ácidos nucleicos, para que ustedes sepan que los ácidos nucleicos, ADN y ARN, que son estas cadenas bien largas, también son polímeros y también tienen estructuras fundamentales o básicas que los conforman, ¿ya? Que tienen monómeros. Entonces, los monómeros de estos polímeros de ácidos nucleicos son los nucleótidos, ¿ya? Para que ustedes sepan, los nucleótidos tienen una pentosa, un azúcar, tienen un grupo fosfato y tienen una base nitrogenada, ¿sí? Que son anillos pero con nitrógeno, ¿ya? Ahora, para formar nucleótidos tenemos que enlazar la pentosa, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, dependiendo si vamos a formar ADN o ARN, tenemos que unirla a la base nitrogenada. Se hace por un enlace glucosídico, ¿cierto? Aquí. Y luego, hasta aquí, ahora tenemos formado un nucleósido. Todavía nos falta agregarle el fosfato para poder tener el nucleótido terminado, ¿ya? Entonces, si encuentra la palabra nucleósido, se refiere a que le falta todavía el fosfato, solo es la pentosa con la base nitrogenada, ¿ya? Otra cosa que deben tener muy presente es que de las bases nitrogenadas tenemos bases que son de dos anillos y que por lo tanto se llaman purinas o bases púricas, y tenemos bases que tienen solo un anillo que se llaman pirimidas o pirimidinas, y tenemos en ese caso todas las timinas, las citosinas y el caso de uracilo también. Y por el otro lado tenemos las bases púricas que son adeninas y guaninas, ¿ya? Entonces, para poder formar estas cadenas de ácidos nucleicos tenemos que unir los nucleótidos de alguna manera, ¿se fijan? Y los vamos a unir enlazando un nucleótido desde su pentosa junto enlazado al grupo fosfato que está acá. Entonces, entre el fosfato y la pentosa se hace un enlace que se llama fosfodiéster, y este enlace, que es covalente, que es una síntesis por deshidratación otra vez, nos permite ir formando cadenas, ¿cierto? Porque vamos enlazando un nucleótido, este que está aquí abajo, con el de arriba, y así sucesivamente, ¿sí? Y en el caso del ADN, formamos una hebra primero, pero después hace falta la otra hebra, ¿cierto? La complementaria. Porque a diferencia del ARN, que es una cadena simple, el ADN siempre es una doble hebra. Y una de las características es que hay una hebra que va en una dirección y la complementaria va en la dirección opuesta, ¿se fijan? Hacia abajo. Entonces, para que se unan estas hebras, hace falta otro tipo de enlace, que es un enlace más débil, que se llama puente de hidrógeno, y es un enlace más fácil de separar. Por lo tanto, se pueden separar estas hebras aplicando, por ejemplo, temperatura en el laboratorio, la podemos separar y después se vuelven a juntar. En cambio, los enlaces fosfodiéster que están al lado, esos son covalentes. No es tan fácil de llegar y romper, ¿tá? Por lo tanto, la estabilidad de la hebra es muy importante para que la secuencia de estas bases nitrogenadas se mantenga intacta, porque la secuencia es lo que hace que nuestras células cumplan las funciones que necesitan cumplir. Si se cambia alguna base, vamos a tener una mutación. Por lo tanto, nos sirve mucho que esto sea estable y que esto sea posible de separar más fácil. Bien, en cambio el ARN solamente es una hebra. Es una hebra y tiene una pentosa que se llama de ribosa, mientras que la pentosa del ADN se llama desoxirribosa. La otra diferencia del ARN es que esta
el ARN no tiene timina, sino que tiene uracilos en vez de timina, y el ADN tiene, en vez de uracilos, timinas. ¿Se fijan? Esas son grandes diferencias entre las dos. Pero la unidad básica es el nucleótido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿No? No, profe. Bien, entonces ahora yo les voy a dar las indicaciones que ustedes puedan hacer la encuesta para la profesora Paola. Y les voy a pasar el link. Pero antes quiero saber si alguno entró después de que yo guardé la lista para poder actualizarlo y dejarlos presentes. Yo llegué. Bien, profe. A ver, espérame. Yo, profe. Espérame. Loreto, no, Loreto sí, me había hablado Loreto. Ya. Loreto, ¿cuál es su apellido? Ah, Loreto Casas, ya, presente. Y yo, Javier. Gracias. Javiera Bravo, Sí. Bravo, también presente. Ya. ¿Quién más? Y profe. Melanie Valenzuela. Ania Valenzuela, también, ya, presente. Bastián Puebla. Bastián Puebla también llegó, ok. Benjamín Ábalos. Benjamín Adonis, Ábalos. Ábalos, perdón. Ahí sí, presente también. Valesca Cavieres, profe. Valesca Caviedes, estaba presente Valesca. Martín Orellana. Profe, yo no sé si me anotó Benjamín Ramírez. A ver, espérenme. Martín Orellana, ahora sí lo marco presente. ¿Y qué me había dicho después? Yo, Benjamín Ramírez. Benjamín Ramírez, sí, estaba presente Benjamín. Y Siria Ortiz. Sirio Ortiz también estaba presente. ¿Alguien más? Victoria Ramos. Victoria Ramos estaba ausente. Ahora la marco. Ya. ¿Quién más? José Villana. Espérame, que fueron los dos al mismo tiempo. ¿Quién? Valentina Sandoval. Valentina Sandoval estaba ausente también. Ya, ahora la cambio. ¿Y quién más me había hablado? Paso Escobillana. Paz, sí, también estaba presente. Sí, Paz estaba presente. Ya. ¿Alguien más para guardar la lista? ¿No? Creo José que López. José López, a ver. Estaba presente. ¿Me puedo ver si yo estaba también? Pablo Mardones también está presente. Sí. Gracias. Y Michelle Soto. Michelle Soto. Michelle Soto. También estaba presente Michelle. Sí. ¿Estamos todos entonces? Creo que no dejo a nadie ausente. A ver. ¿Quién me habló por el chat? Milenko Silva. Milenko, no, pues Milenko estaba ausente. Ya. Ya, perfecto. Creo que estamos todos entonces. Voy a guardar la lista. Queda guardada. Agustín, pero ¿por qué ahora si ya la guardé? Agustín, a ver, Barragán. A ver. Agustín. Veamos. Sí, estaba presente Agustín. Ya. Ya. Entonces guardo, ahora sí guardo. Bien, entonces chiquillos, les voy a pedir que en el siguiente link que les voy a dejar en el chat, ustedes ingresen y me imagino que esta ya no es la primera vez que hacen la encuesta, ¿o sí? Ya la han hecho antes. Ustedes van a la encuesta y van completando algunos datos. Le tienen que poner que ustedes son de la sede de la Florida. Tienen que poner que es para la asignatura de biología. El código del curso se los voy a dejar aquí. Se trata de biología común egresado 401. Tienen ustedes que evaluar a la profesora Paola Guajardo, que es su profesora.
Hola, Guajardo. ¿Qué más les pide?